Nos vamos con el problema 45. Problema 45 de esta guía que dice lo siguiente. Identificar la relación correcta entre el valor del discriminante y la cantidad de raíces reales que tendría el polinomio de segundo grado. Bien, cuando nosotros tenemos un polinomio de segundo grado, un polinomio cuyo exponente máximo de la variable es 2, por eso es de segundo grado, nosotros podemos resolverla utilizando la factorización o utilizando la fórmula general. Entonces, si nosotros tenemos una expresión de la forma x cuadrada más bx más c, que es una función de segundo grado, recuerden que de entrada podemos prescindir o podemos no tener el término lineal o el término independiente, pero obligatoriamente necesitamos tener el término cuadrático. De otra manera, no sería una función de segundo grado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero saber las raíces, de esa función de segundo grado, puedo utilizar factorización o puedo utilizar la fórmula general. ¿De acuerdo? Recuerden que la fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo entre 2a. Esa es la fórmula general. ¿Vale? Ahora, me dice que identifique la relación correcta entre el valor del discriminante y la cantidad de raíces reales que tendría al resolver una función o un polinomio de segundo grado. Bueno, ustedes deben de recordar que el discriminante es esta expresión que se encuentra dentro de mi raíz en la fórmula general. ¿De acuerdo? Este valor que se encuentra dentro de la raíz se le conoce como discriminante. Discriminante, ¿de acuerdo? Se representa normalmente con la letra griega delta o bien se representa como una D y una F, ya sea que sea discriminante del polinomio, discriminante de la función o discriminante general, ¿no? Dependiendo se los hayan explicado, pero normalmente discriminante se representa con alguna de estos dos símbolos o con alguno otro, ¿vale? Ahora, ese discriminante entonces es igual a b cuadrada menos 4ac, ¿de acuerdo? Ese es el valor de la discriminante. Y cuando nos explican ecuaciones de segundo grado, les debieron de haber platicado, y si no se los platico ahorita, que para que yo sepa cuántas raíces y cómo son esas raíces de una función de segundo grado, me basta solo con revisar el valor que me da en la discriminante o al calcular la discriminante, y entonces me va a decir cómo van a ser las raíces de mi polinomio de segundo grado, ¿vale? Entonces, vamos a recordar algunas cosas de teoría porque esas son las que me van a permitir resolver este ejercicio. Bien, de entrada, una raíz gráficamente es el o los valores, porque puede ser uno, pueden ser varios, o no puede ser ninguno, o pueden ser imaginarios, ajá, donde mi gráfico de mi polinomio de segundo grado, que recuerden que un polinomio de segundo grado suele dibujar una parábola, en este caso es una parábola que abre hacia arriba, por citar un ejemplo, ajá, las raíces son los valores en el eje X, donde mi gráfica corta a ese eje X. Entonces, son los valores donde mi gráfica corta al eje X. Esos valores se les conoce como raíces. Y en una función de segundo grado podemos tener, como este ejemplo, dos raíces. Ajá. Podemos tener el caso donde solamente se tenga una sola raíz, es decir, que haya un solo punto donde se corte al eje X, una raíz. Puede darse el caso en que no se tenga ninguna raíz
Ajá. ¿Cómo podría ser esta parábola? Así. Que no haya ningún corte con el eje X y entonces haya cero raíces. Cero raíces. O también se le conocen como raíces imaginarias. Entonces entraríamos en el terreno de los números imaginarios o números complejos, como se les suele llamar de manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos casos en el que tengamos dos raíces, una raíz, cero raíces o raíces imaginarias. Ahora, cuando tenemos una raíz o dos raíces reales, entonces podemos tener una raíz que puede ser positiva o que puede ser negativa, ¿de acuerdo? En el caso de las dos raíces podemos tener dos raíces positivas, dos raíces negativas o bien una raíz positiva y una raíz negativa, ¿de acuerdo? Pero estos dos casos son raíces reales y este caso en particular se refiere a raíz imaginaria, ¿vale? Entonces, el problema me dice, identifica la relación entre el valor de discriminante y la cantidad de raíces reales. Raíces reales que tendría el polinomio de segundo grado. Bueno, una vez que nosotros tenemos nuestra función de segundo grado, yo calculo el valor del discriminante y comparo ese valor con una tabla ya predispuesta que ahorita se las voy a escribir y entonces nos vamos a dar una idea de cuántas raíces o qué tipo de raíces me van a generar esta función de segundo grado. La tabla o los criterios es la siguiente. ¿Cuáles son los criterios? Me dice que si mi discriminante, el valor de la discriminante es mayor que 0, si mi discriminante es mayor que 0, es decir, que mi valor de la discriminante sea un número positivo, que el valor de la discriminante sea un número positivo, entonces, cuando sucede ese caso, voy a tener dos raíces, ¿de acuerdo? Cuando el valor de mi discriminante sea mayor a 0, es decir, sea positivo, entonces a la hora de resolver con mi fórmula general voy a obtener dos raíces. Si yo hago la gráfica de esa función, cuya discriminante sea mayor a 0, voy a obtener una gráfica donde tenga dos raíces, que puede ser dos raíces positivas, dos raíces negativas, pero van a ser dos, ¿de acuerdo? El otro criterio dice que cuando mi discriminante sea exactamente igual a 0, entonces, cuando sucede eso, solamente voy a tener una raíz, ¿de acuerdo? Cuando yo evalúe mi discriminante y me dé mi discriminante igual a 0, solamente voy a tener una raíz. Eso significa que si yo graficara esa función, me daría una situación como esta, donde solamente tengo una raíz, un solo punto donde mi gráfica toca al eje X, ¿vale? Ahora, mi otro criterio me dice que si mi discriminante es un valor menor a 0, es decir, que mi discriminante sea negativa, ¿de acuerdo? Entonces, si mi discriminante es negativa, entonces tendría 0 raíces reales, ¿verdad? O en todo caso tendría raíces imaginarias, ¿de acuerdo? Cuando el valor de mi discriminante me dé un número negativo o un número menor a 0, entonces tendría 0 raíces reales
o en su defecto raíces imaginarias. Es decir, si yo grafico una función con esta condición, me daría algo como esto, donde la gráfica jamás toca al eje X. Y la razón fundamental en este último caso es porque recuerden que el discriminante se encuentra dentro de una raíz cuadrada y como sabemos, si este valor es negativo, pues al sacar la raíz cuadrada de un número negativo, no me va a dar un resultado en el campo de los números reales. Por eso es que me produciría raíces imaginarias. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bajo estas condiciones de los criterios de la discriminante, nosotros podemos ver que en las opciones de respuesta nos dice, inciso A, 0,2. Nos dice el inciso A, si la discriminante es 0, vamos a tener dos raíces reales. A ver, revisamos. Mi discriminante es 0. No, no es cierto. Si mi discriminante es 0, solamente puedo obtener una raíz. Por lo tanto, esta combinación no es. Luego, el inciso B. Dice que si tengo en mi discriminante 0, entonces voy a obtener una raíz real. Entonces, a ver, comparo. Si mi discriminante es 0, voy a obtener una raíz. Es correcto, una raíz real. Entonces, esta es tentativamente mi opción de respuesta correcta. Ahora, el inciso C. Dice el inciso C, negativo, coma, 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi discriminante es negativa, si mi discriminante es menor a 0, entonces dice que voy a obtener una raíz real. ¿Y qué es lo que pasa? Reviso mis criterios y no es cierto. Voy a obtener 0 raíces reales, o en su defecto raíces imaginarias. Por lo tanto, esta tampoco es parte de la respuesta correcta. Y finalmente viene el inciso D, que dice negativo, 0. ¿Qué quiere decir? Que si mi discriminante es negativa, el valor de mi discriminante es negativo, un número negativo, voy a obtener 0 raíces reales. Entonces, ¿qué creen? También es una respuesta correcta. Mi guía solamente me muestra como respuesta correcta el inciso B, es decir, la primera opción que me apareció. Es probablemente un error en la redacción de las respuestas, ¿de acuerdo? A lo mejor probablemente es una redacción un problema en la redacción de las respuestas, porque en efecto, si yo tengo una discriminante con un número negativo, que me dé negativo, obviamente voy a obtener 0 raíces reales, ¿de acuerdo? Si el valor de mi discriminante es 0, voy a obtener una raíz, como ya lo observamos previamente en la explicación. Entonces, ambas opciones son correctas. Aquí solamente hay que tener mucho cuidado a la hora de resolver los ejercicios. Este fue un error propiamente de la guía, ¿verdad? Pero con lo que me quedo en esta ocasión es con los criterios de la discriminante que deben de aprender a identificar. Y bueno, un poquito con la explicación teórica de lo que son las funciones polinomiales de segundo grado.